Listo, pues ya estamos una vez más aquí. Vamos a hablar hoy sobre nuestros pensamientos. Gestiona los pensamientos. A veces no nos damos cuenta cómo nuestra mente puede jugarnos una mala pasada cuando no aprendemos a reconocer cuáles son los pensamientos que nos están lastimando, cuáles son los pensamientos que traemos en nuestra cabeza y que nos están dando vueltas. Y el no tener control sobre esos pensamientos sin darnos cuenta nos está programando, y sin darnos cuenta pues nos mantienen como en una espiral, ya sea de miedo, de incertidumbre, de preocupación. Y la primera pregunta que les voy a hacer es: ¿han observado sus pensamientos? ¿Cuáles son esos pensamientos que con mayor frecuencia traen en su mente? ¿Cuáles son esos pensamientos que más los están atormentando, que los están que los están a lo mejor manteniendo en esa situación de vida que muchas veces, a veces es el estrés, es el cansancio, es la preocupación? ¿Desde dónde están creando la vida que ustedes soñaron? ¿Desde el miedo o la están creando verdaderamente desde el amor? Acuérdense que estamos en esta serie de 30 días, Sana tu matrimonio. Y esto no es cuestión de hombres o cuestión de mujeres, sino es cuestión de personas que estamos dispuestos o dispuestas a hacer el cambio, que estamos dispuestos a empezar a reconstruir, a sanar, pero sobre todo que queremos ir tras nuestros sueños, porque te aseguro que todos tenemos sueños, que tal vez queremos un compañero o una compañera que nos acompañe, queremos una familia, tenemos a lo mejor el sueño de tener un hogar. Y veme poniendo en los comentarios cuál es tu sueño: tener una familia, viajar, generar, tener una mejor vida, ¿no? Pero ¿a qué le llamaríamos mejor vida? Un mejor trabajo, desarrollar mis habilidades, mis talentos. Veme poniendo en los comentarios cuál es ese sueño que tú tienes. Y a pesar de que esta serie de videos se llama Sana tu matrimonio, o Sé el verdadero cambio, esto no es solamente para si tú quieres mejorar o sanar tu matrimonio, esto es incluso para tu vida, para que tú puedas empezar a hacer ese cambio y hacer esa transformación. Y si nos estás siguiendo a través de YouTube, también te invito a que te suscribas, a que lo compartas, a que le des like, porque eso va a hacer que otras personas, que esta información que comparto llegue a través de a otras personas. Y estamos aquí hablando sobre ser el verdadero cambio, y eso es algo que necesitamos, empezar realmente a hacer ese cambio. Desde el lugar en el que tú estés tienes que empezar a impactar no solamente tu vida, sino la vida de las personas que están a tu alrededor. Entonces es padrísimo cuando tú empiezas a moverte, cuando empiezas a cambiar tu actitud, cuando empiezas a sanar desde adentro, cuando empiezas a gestionar tu inteligencia emocional, cuando empiezas a reconocer y a validar tus emociones, empiezas a transformar toda la energía que tú tienes, empiezas a ver cambios no solamente en tu propia vida, sino con las personas con las que estés trabajando, con tu familia, con tus hijos, si tienes un negocio, con las personas con las que tratas, con tus clientes, con tus proveedores. Y sin darte cuenta empiezas a trabajar en una energía bien bonita. Esto es parte de lo que yo enseño, no solamente con el coaching que imparto, sino también con algunos de los talleres que tengo. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre gestionar nuestros pensamientos. Y lo primero van a ser 5 puntitos bien breves los que vamos a estar hablando. Y el primero de ellos es que necesitamos empezar a reconocer cuáles son esos pensamientos que nos están tal vez atando. Quisiera yo decirte que son los que nos están que están impactando de manera positiva, pero la realidad es que no es cierto. Muchísimas veces esos pensamientos son pensamientos obsesivos que nos atascan, que nos mantienen en una situación a lo mejor de miedo, de sabotaje, de pensar que no puedo hacer las cosas, y que a lo mejor yo intento avanzar, pero si hay bloqueos en mi mente, si hay pensamientos que me están lastimando, esto va a ser bien difícil. Y no sé si algunos de ustedes ya empezaron a ver la serie a través de Amazon, de Betty la Fea 2. Y ahí es un claro ejemplo,
porque nosotros vemos a Armando que hace un montón de cosas a lo largo de 20 años. Esta serie está muy interesante de analizar porque te das cuenta que si tú no gestionas tus pensamientos, que si tú no trabajas tus emociones, van a pasar 20 años y vas a seguir repitiendo las mismas cosas, pero no solamente las mismas cosas, sino vas a hacer cada vez cosas peores, porque no aprendiste a gestionar ni tus pensamientos ni tus emociones. Y esta serie justamente es como bueno de analizarla porque te va dando eso. Y tú ves, por ejemplo, que él hace muchísimas cosas que no debió de haber hecho, y esos pensamientos o cómo gestiona sus pensamientos es a través de la culpa. Entonces la imagen que vemos es su papá ya murió, pero él trae esos pensamientos de ese papá que están aquí en su mente, lo están castigando y le están haciendo ver todo lo miserable que ha sido, todas las cosas que no ha enfrentado. Y muchas veces así estamos. No observamos nuestros pensamientos, no tenemos esa autoconciencia para reconocer cómo están nuestros pensamientos, hacia dónde nos están llevando. Son pensamientos de dolor, son pensamientos de culpa, son pensamientos de tal vez de castigo, de no merecimiento, y cuando nosotros no nos damos cuenta de estos, nosotros estamos saboteando nuestra vida y en lugar de ir creciendo, tristemente vamos hacia abajo y entonces empezamos a tener una vida caótica, llena de miedo, no nos atrevemos a hacer las cosas, no nos atrevemos a enfrentar. Yo estoy aquí para decirte que sí puedes salir de donde estás, que eres capaz de crear una vida increíble, que puedes tener paz, que puedes viajar, que puedes tener el trabajo que tú te imaginas, que desarrolles talentos, habilidades, que sonrías, que te ejercites, que te alimentes bien y que no hay límites, que el único límite que tienes está en tu mente. Y es importante que empieces a darte cuenta cómo estás programando, cómo estás programado para que puedas empezar a reprogramar, para que puedas empezar a hacer esos cambios y esa transformación. Y te decía, veme poniendo en los comentarios cuáles son esos sueños que tú tienes. Viajar, conocer otro país, aprender otro idioma, quiero desarrollar, me gusta cocinar, a lo mejor quiero emprender mi negocio de tal vez de cocina, de repostería, no lo sé. Hay tantas personas y tantos sueños que todos realmente son válidos. Y este es el primer punto. El primero es la autoconciencia. Empieza a observar tus pensamientos. Fabiola, ¿cómo es eso de observar mis pensamientos? Empieza eso. ¿Qué estoy pensando ahora mismo? ¿Cuál es el pensamiento que a lo mejor me pasa? No me quieren, no me valoran, mis compañeros se pelean, no me siento comprendido, no me siento comprendida, siento que me están agrediendo. Ese es el primer paso, empezar a darte cuenta cuáles son esos pensamientos y hacia dónde te están llevando. Para esto es necesario que empieces a contarte tu propia historia, por eso aquí es donde sirve bastante la terapia, cuando tú empiezas a darte cuenta cuál es tu historia de vida, quiénes son tus padres, cuáles son las heridas que tienes, tus miedos, tus emociones más recurrentes, que empieces a trabajarlas, que no las evadas, sino que empieces a enfrentar ese dolor. Y es increíble porque cuando tú te enfrentas a ese dolor te vuelves poderoso. Cuando tú te enfrentas a ese dolor y ya no lo evades, te das cuenta que puedes empezar a crear algo increíblemente hermoso. El segundo punto que vamos a tratar hoy es ¿qué mentiras te estás contando? ¿Sí? Tal vez te estás contando la mentira de que todo mundo te está agrediendo, tal vez te estás contando la mentira de que estás solo, tal vez te estás contando la mentira de que no se puede confiar en las personas, en la mentira de que nadie te ayuda. Y a lo mejor me vas a decir, oye Fabiola, sí es cierto, la verdad es que nadie me ayuda, estoy solo o estoy sola. Pero te aseguro que en algún lugar de esta tierra hay alguien que está dispuesto a ayudarte. Y si no me crees, piénsalo tú mismo. ¿Acaso tú no ayudarías a alguien que lo necesita? ¿Tú no le tenderías la mano a alguien que está necesitando? ¿O tú eres tan separado o a lo mejor estás tan desconectado que no ayudarías? Si dentro de ti tú serías esa persona que brinda esa compañía, que brinda esa ayuda, te aseguro que del otro lado te vas a encontrar otras personas que también están dispuestas a ayudarte, que también están dispuestas a acompañarte, que también están dispuestas a decir, yo voy contigo, yo estoy contigo.
Y aquí es por eso, ¿qué mentiras te estás contando? ¿Desde dónde estás creando? Para eso es necesario que empieces a reconocer tu historia, que empieces a sanar tus heridas, que empieces a darte cuenta de tus emociones. Las programaciones más grandes que hay en nosotros se forman desde la primera infancia, desde los 0 hasta los 7 u 8 años. Si tú quieres profundizar más sobre esto, yo tengo un taller que se llama Guía Rápida de Sanación. Entonces ahí en 6 sesiones breves trabajamos cada una de estas áreas y te aseguro que sales porque sales. A pesar de la enfermedad, no como enfermedad, más bien, a pesar del dolor que tú traigas, sales porque sales. Si tú estás dispuesto, por eso a veces me dicen, es que ya tomé varias terapias o ya estuve en varias cosas, pero el punto en el que tú llegas a decir voy a salir es cuando ya estás harto, cuando tú dices ya busqué, ya hice, ya moví, me fui aquí, me fui allá y no encuentro nada, pero ya estoy cansado o cansada de estar en estas situaciones, cuando empiezas a salir porque empiezas a accionar, porque realmente es muy agotador estar viviendo una vida donde tus pensamientos te están comiendo, es agotador vivir una vida de estrés, es agotador estar enfrentándote a las dificultades de la vida y sentir que vas solo. Entonces observa qué mentiras te estás contando, porque desde ahí es de donde estás creando tu realidad. Si tú estás creando desde el miedo, si tú estás creando desde el no merecimiento, es la vida que tú tienes, créeme lo que es cierto. Cuando tú empiezas, dicen, y esto es algo que se los he dicho, dicen que la vida se crea de dos formas, primero en tu mente y después en la realidad. Entonces ten mucho cuidado con las cosas que estás pensando, porque de alguna o de otra manera las estás materializando también. El tercer punto es, esto sí es totalmente, yo siempre les he dicho, trabajo con mujeres, porque esto sí está comprobadísimo, las mujeres tenemos una inteligencia emocional mucho más amplia que los hombres, tenemos el tallo cerebral donde podemos conectar con emociones, donde podemos gestionar. Y si se fijan, hoy en día las mujeres sufrimos mucho ataque. ¿En qué sentido? Nos llenamos más de odio, más de resentimiento, nos llenamos más de los hombres no están con nosotros. Y claro que eso podríamos decir es cierto, ¿verdad? Hay hombres que están completamente desconectados, hay hombres que son agresivos, que no están haciendo las cosas con amor, pero igual pasa con las mujeres, ¿no? Pero aquí el punto de cambio para mí más crucial sí somos nosotras las mujeres, porque podemos gestionar, porque nosotros estamos calibradas con esa inteligencia emocional y podemos hacer los cambios de una manera más sencilla que los hombres, porque tenemos la empatía, hay una mayor empatía de las mujeres. Entonces aquí sí es importante que empieces a conectarte con esa inteligencia emocional que tienes. No quiere decir que los hombres no la tienen, pero en realidad la aprenden de las mujeres. Por eso es importante empezar a reconocernos como mujeres, porque nosotros somos las que podemos engendrar esa inteligencia emocional, primero hacia nosotros mismos y luego hacia nuestros hijos y de ahí hacia nuestro entorno. Yo les decía, las mujeres sufrimos más ataque porque también estamos más desconectadas de la parte espiritual. Y ya no se hable de decir practicar una religión, porque la espiritualidad no la podemos reducir únicamente a practicar una religión, porque Dios es vasto, a Dios está en todo, pero nada lo puede contener. Entonces es increíble cómo se mueve Dios, porque Dios lo puedes ver en una planta, lo puedes ver en una hoja, lo puedes ver en una comunidad que están congregados, pero igual lo puedes ver en el cielo, en el firmamento, en tu cuerpo. Todo es una expresión de ese Dios que es infinito. Pero como seres humanos sí necesitamos una parte donde podamos aterrizarlo. Y ahí es donde entra la religión. Ahí es donde tú a nivel humano empiezas a encontrar esa conexión con ese Dios, empiezas a tener ese encuentro. Y eso es algo que hoy en día ya no tenemos. Por eso cada vez vemos que hay una mayor desintegración en las familias, incluso en las personas. Ya no hablemos de las familias, empecemos hablando como personas. Hay más defectos de carácter y cada vez estamos tapando esos defectos de carácter con el alcohol, con los amigos, con las parrandas, y eso ya no es cuestión de los hombres, ahora también las mujeres. ¿Cuántas veces estamos afuera preocupadas y nuestros hijos ni siquiera sabemos lo que está pasando con ellos, ¿no?
Yo les decía, esa serie de Betty la Fea 2 tiene mucho que analizar y parte de eso es lo que les estoy diciendo. Vemos alcohol, vemos infidelidad, vemos que cada vez las familias están separadas, los hijos están por su lado, los papás por su lado y ya no hay esa conexión en la familia. Entonces, esta sería la segunda. Tienes que incorporar tu inteligencia emocional. La tercera sería el autocontrol. Si a veces ni siquiera conocemos nuestras emociones, ya no hablemos ni siquiera del autocontrol. Cada vez estamos explotando más. Aquí es donde entra la inteligencia emocional, aquí es donde entra el autoconocimiento. Pero antes del autoconocimiento entra la inteligencia emocional, el autocontrol, el poder gestionar mis propias emociones, el reconocer si estoy molesto, si estoy triste, si estoy frustrado, el darle salida, el canalizarlas. Porque si tú no eres capaz de darle salida a esas emociones, si no eres capaz de canalizarlas, esas enfermedades se quedan estancadas en tu cuerpo y después se manifiestan en enfermedades y dices, ¿qué pasó aquí? O cuántas veces dices, ya tomé muchísimos medicamentos, ya estuve en tratamientos y resulta que no estoy mejorando, que al contrario. Y también se los decía en otras ocasiones, cuántas veces estoy a lo mejor haciendo ejercicio, llevo una rutina y resulta que tampoco estoy bajando de peso. Porque hay una mala gestión de nuestras emociones, porque hay un autocontrol que puede ser autocontrol excesivo al grado de decir no puedo expresar, o hay un mal manejo de emociones donde de todo revientas, de todo explotas, donde no tienes ese poder de controlarte, donde dices ya me hicieron enojar y de repente te prendes como dinamita. O estás en el otro extremo donde dices yo no voy a decir nada y te estás comiendo las cosas y te estás guardando las cosas. Y esa mala gestión de tus emociones, parece que cada vez que transmito tiene que pasar este chico de la moto, ¿verdad? Creo que es como de que siempre está ahí. Pero bueno, entonces sí es difícil cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que todas estas emociones o este mal manejo de emociones nos lleva a un descontrol, ¿sí? Identifica tú en qué extremo estás. Estás en el extremo del autocontrol, donde no expresas, donde no dices, pero esto tiene sus repercusiones. Cuando tú eres una persona que se está autocontrolando, también te vuelves una persona cruel y te vuelves una persona dura porque dices, si yo no me quejo, ¿por qué voy a aceptar que el otro se queje? Si yo estoy haciendo lo mejor yo, ¿por qué voy a estar con esa persona? Y entonces ves a la otra persona como insignificante, ves a la otra persona como si sus emociones no fueran válidas, pero esto pasa porque hay un desconocimiento o una desconexión entre tus emociones y entre tus pensamientos, ¿no? O estás en el otro extremo donde cualquier cosa revientas, estás en el otro extremo donde dices ya no voy a aguantar, ya no voy a soportar, ya no voy a estar tolerando tal vez a la otra persona y a lo mejor pasaste de estar demasiado pasivo o demasiado pasiva a estar estresándote, a estar reventando, a estar explotando, a estar tratando mal. Eso también nos pasa. Identifica en qué extremo estás tú. Cualquiera de los dos extremos están desequilibrados y esta vida es de un constante equilibrio. Acuérdate de la ley del péndulo. Si estás en un extremo de profunda ira, vas a pasar al otro extremo que es de profunda tristeza y los dos extremos son malos. Por eso es mejor equilibrarnos en nuestra vida, porque cuando tenemos ese equilibrio pueden pasar adversidades y las vas a sobrellevar. Y a pesar de que a lo mejor son adversidades, le vas a encontrar el sentido a por qué está pasando eso en tu vida y va a ser un aprendizaje para ti, porque cada lección en tu vida es eso, es un aprendizaje, algo tienes que aprender, algo te está perfeccionando, algo te está mejorando. Venme poniendo aquí en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Gracias también a todos aquellos que me han estado mandando mensajes. Gracias a aquellas chicas, a aquellos chicos que se están conectando y que se están permitiendo ser ese cambio, que se están permitiendo ser esa luz y que a lo mejor desde donde estás empezando a generar tu propia energía, estás empezando a sanar, estás empezando a fluir, a dejar que la sonrisa, que la alegría fluya a través de ti. Y cualquiera de los dos extremos, yo les decía, son desequilibrios y nosotros estamos aquí para equilibrar y tratar de fluir como ese columpio y tratar de estar equilibrados, porque cuando estamos equilibrados, nosotros somos capaces de empezar
a crear desde el amor. Y este es el quinto punto, tratar de vivir desde la confianza, tratar de vivir desde el amor, empezar a sanar tu historia, porque cuando tú empiezas a sanar tu historia, tú empiezas no solamente a ver cambios impactantes en tu vida, sino empiezas a darte cuenta cómo a tu alrededor estás transformando, cómo a tu alrededor la relación de pareja, la relación con los hijos, la relación de trabajo, la relación laboral, la relación económica también empieza a fluir. Y quien ya ha tomado sesiones conmigo, quien ya ha tomado clases, esto es una de las cosas que trabajamos. Justo hoy le decía a un chico, pareciera que no trabajamos, no, de hecho era una chica, trabajamos, pareciera, cuando me dicen quiero trabajar mi abundancia, pareciera que no trabajamos la abundancia, pero es increíble cómo empezar a sanar tu propia historia te permite también desbloquear la parte económica, porque el bloqueo lo tenemos a veces en nuestra cabeza, cuando no nos damos cuenta que tenemos creencias limitantes y que tenemos programaciones. Pero cuando nos permitimos hablar de esas programaciones y nos permitimos empezar a desbloquearlas también, y desbloquear es como si hiciéramos a lo mejor un viaje al pasado, pero reconociendo esa historia de dolor es como se puede empezar a transformar, ¿sí? Por eso yo les decía, pongan en los comentarios qué sueños todavía tienen por alcanzar, qué sueños todavía tienen por materializar, qué cosas les quedaron a lo mejor o les quedan pendientes, qué cosas les quedan todavía dentro de su corazón que dicen esto yo es algo que quiero hacer, es algo que quiero empezar tal vez a transformar, ¿sí? Ver a mis hijos sanos, quiero salir, quiero caminar, quiero disfrutar, hay tantas cosas de verdad, ajá. Y recuerden, y esto es un punto importante que quiero que se den cuenta, la depresión, la amargura, el enojo, la frustración, la maldad, si es que se le puede llamar maldad, y muchas otras enfermedades comienzan en nuestra mente. Por eso es importante tener el control de nuestra mente, tener una mente que esté equilibrada, que esté viviendo el aquí y el ahora, una mente que nos mantenga en esta realidad presente, donde en este momento sí, tal vez sufriste dolor, sí, tal vez sufriste... hola Moni, qué gusto. Imagínate esas historias de dolor, saber si a veces intentamos decir esas historias están en el pasado, pero esas historias sí te van determinando y cuando no te permites contarte a ti tu propia historia de dolor, son programaciones que se están quedando en tu mente y sin darte cuenta las estás repitiendo a tus generaciones, aun cuando no quieras, ¿eh? Hay muchísimas veces que yo me he encontrado cuando me dicen, Fabiola, yo no me imaginaba mi vida así y resulta que terminaron haciendo no lo mismo, algo peor, ¿no? Con los hijos sobre todo. Cuando estás repitiendo esa misma historia con tus hijos, cuando estás repitiendo esa misma historia con tu pareja, cuando dices yo no pensaba que esto me iba a hacer así y resulta que estás contando, estás repitiéndote la misma historia. Por eso es importante sí trabajar la parte espiritual, pero también empezar a trabajar desde nuestra parte humana, y nuestra parte humana está conectada a la parte emocional y está conectada a la parte de nuestra mente, y ahí es donde tenemos que trabajar, la parte de tus emociones, la parte de tu mente, estarte dando cuenta qué historias te estás contando, porque tampoco podemos hacer como que no pasa nada, tampoco podemos hacer como que todo tiene una solución. Dicen por ahí, Dios dice, ayúdate, pero yo te ayudaré. Y entonces, para ir resumiendo estos 5 puntos, el primero decíamos, empieza a reconocer la autoconciencia, empieza a reconocer tu historia, empieza a reconocer tus heridas, empieza a reconocer cómo vivió tu familia y cómo esa forma de vida de tu familia empezó a crear programaciones en ti, cómo esa programación, cómo esas historias en ti se fueron quedando y cómo fueron esas comprensiones hacia tu realidad, desde dónde estás creando esa realidad, y eso indudablemente está en tu infancia. Empieza a reconocer qué creencias limitantes tienes, cuáles son las heridas, cómo te han afectado. Sería la primera. La segunda es empieza a reconocer cuáles son esas mentiras que te estás contando. Estoy sola, estoy solo, nadie está conmigo. La tercera sería empieza a conectarte con esta inteligencia emocional que todas las mujeres tenemos. Créeme que somos todas, ¿eh? Y hay más inteligencia emocional en las mujeres
que en los hombres. Hay chicos que obviamente tienen una increíble inteligencia emocional, sin embargo creo que sí es más hacia las mujeres. El tercero es identifica el autocontrol. Te estás controlando demasiado al grado de no decir cómo te sientes, o estás en el otro extremo donde estás dejándote que tus emociones te controlen a ti. Y la última es trata de vivir en el amor. Solo el amor puede sanarte, y para mí ese amor es Dios con mayúsculas, ese Dios que está omnipresente contigo. Un asalto a tu mente también es un asalto hacia tu familia, es un asalto hacia tu relación de pareja, hacia tu trabajo, porque si tú no logras gestionar tus pensamientos, si tú no logras gestionar hacia dónde te están llevando esos pensamientos, vas a arrastrar en una ola como interminable a todas las personas que están a tu alrededor. Por eso hoy te invito a que tengas ese control en esos pensamientos. Y pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Acuérdense que les dije que son videos muy cortitos para que los puedan volver a ver. Son videos que tienen muchísima información de fondo, pero que si los logran ver con detenimiento, yo les decía, tráiganse su cuadernito donde ustedes puedan empezar a conectar, a escribir cuáles cosas. No me había dado cuenta de esto, me cayó el 20 de algo, lo voy a empezar a implementar, ¿sí? Acuérdense que, por ejemplo, no lo tengo, no sé si aquí está, pero incluso en la palabra de Dios habla de la mente como la parte del corazón. El corazón haciendo alusión a los pensamientos, ahí donde se albergan todas estas cosas que traemos, todos estos pensamientos. Esos pensamientos son de amor, son de temor, son de culpa, son de castigo. Y cuando empiezas a reconocer eso en ti, puedes empezar a transformarlos. Entonces, bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Nos vemos el próximo lunes. Igual vamos a estar hablando. Ya les decía yo, tenemos aquí, vamos hasta aquí hacia el 8, pero el día lunes vamos a estar hablando sobre los miedos, porque a veces es el miedo el que no nos deja aventarnos a hacer las cosas. Tienes un chorro de talentos y el miedo te está obstaculizando. Entonces vamos a hablar sobre cómo empezar a manejar los miedos. Vamos a empezar a hablar sobre cómo gestionarlos también, cómo empezar a actuar, a accionar. ¿Sí? Una manera de, por ejemplo, ahora de volver hacia esos pensamientos es de pronto sentarte y escribirlos, ¿no? O sea, tus pensamientos son de miedo, son de castigo, son de culpa, y eso yo les decía es observarlos, es tomarte a lo mejor el tiempo de escribir y decir cuáles son los pensamientos que tengo y anotarlos y darte cuenta si esos pensamientos te están ayudando a crear algo lindo o por el contrario te están manteniendo estancado o estancada. Eso sería una manera muy práctica de empezar a observar cuáles son tus pensamientos. Ejercitar la respiración es algo que también te va a ayudar. Es algo que mi papá siempre me ha dicho: Fabiola, respire profundo. Y yo sí respiro, pero a veces se me olvida, ¿no? Entonces respirar profundo también te ayuda a tener un mayor control de tu mente. Esto que nos decían desde niño, cuenta hasta 10 y respira, eso sí sirve. A veces vale la pena alejarse un poco de la situación de conflicto y respirar, salirte a caminar y darte un tiempo libre, por supuesto que también funciona. Empezar a tener a lo mejor un diario o una lista de cosas que tú puedas hacer, pero que realmente sean reales, ¿no? De nada sirve que te hagas 20 cosas que no vas a hacer. Ponte un objetivo de hacer 1, 2 o 3 cosas y que realmente las puedas hacer, y te aseguro que eso también te va a ayudar a que la energía de tus pensamientos empiece a ser diferente. Y pues bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Acuérdense que el lunes vamos a estar hablando sobre los temores, sobre los miedos, cómo influyen en nuestra vida, nos están ayudando a crecer o avanzar, o en realidad nos están deteniendo. Recuerden, como siempre les digo, que el milagro más grande son ustedes, que están allá del otro lado, haciendo del ordinario algo extraordinario. Si estos videos les han servido, les voy a agradecer infinitamente que los compartan con aquella persona que de pronto la ven cabizbaja, que lo compartan, que le den like si están a través de YouTube, que se suscriban, que no los dejen pasar de largo, porque realmente es algo que con muchísimo gusto les comparto, porque estoy convencida que esto funciona, que cuando trabajamos nuestro interior, muchas cosas del exterior empiezan a materializarse. Bonito día, bonita tarde, bonita noche, desde donde me estén escuchando. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo lunes.